La medicina te puede salvar. Puede hacer que tu cuerpo, literalmente, vuelva a la vida. Pero existen casos que más que historias de quirófano, son casos criminales que tienen como protagonista a médicos que sucumbieron ante sus más oscuros deseos y así pasaron a la historia como villanos disfrazados. Los siguientes casos de negligencia médica seguro te pondrán los pelos de punta de tan solo pensar que pudiste haber sido alguno de esos pacientes que, si salieron vivos en algún caso, jamás van a olvidar la terrible pesadilla que vivieron entre las paredes de un hospital. Desde ya, seguramente tu cuerpo se verá invadido por la impotencia, la rabia y la sorpresa. Y es que este caso es sencillamente aterrador. Sucedió el 18 de abril del año 2000. Después de una vida de injusticias y falta de amor familiar verdadero, Candace Newmaker había sido llevada por su nueva madre a una terapia con Connell Watkins, un terapeuta de Colorado que trabajaba con niños adoptados. Por $7,000 y en tan solo 2 semanas, le entregaría a su hija como nueva, lista para olvidarse de su tormentoso pasado y así llevar una relación llena de amor con su entonces nueva madre adoptiva. El clímax del tratamiento consistía en la llamada terapia de renacimiento, en la cual se envolvía al paciente en una capa de mantas que imitaban al útero, del cual supuestamente nacería un ser diferente. La madre, mediante un circuito cerrado de televisión, había sido invitada a ver la terapia. Todo iba perfectamente normal, como lo habían acordado. Tras asumir la posición fetal, los terapeutas comenzaron a envolverla en las mantas y pusieron cojines sobre ella. Pero todo se volvió confuso cuando comenzaron a presionar fuertemente sobre el bulto, mientras le pedían a la niña que intentara salir como para renacer y ver a su nueva madre entonces. Ella gritaba que no podía hacerlo, que no podía respirar. Preguntaban si podían darle oxígeno para no morir, a lo que los terapeutas contestaron no. ¿Morir ahora e ir al cielo? Adelante, muere de verdad. De hecho, lo que estás observando en pantalla es una transcripción de lo que segundo a segundo ocurre en el video que posteriormente sirvió como evidencia de este lamentable caso. Después de palabras de auxilio de parte de Candace y de negaciones por parte de los terapeutas, entre el vómito y el excremento producidos por la tensa y desesperante situación, los terapeutas le preguntaron a Candace si quería volver a vivir, a lo que ella contestó que no, y eso fue lo último que dijo. Media hora después de esto y 20 minutos después de que su respiración se dejó de oír, los terapeutas regresaron, la destaparon y Watkins solo dijo: «Oh, ahí está durmiendo en su propio vómito». Inmediatamente fue llevada al hospital, pero nada se pudo hacer, pues la niña murió al día siguiente. Curiosa e inexplicablemente, una noche anterior, Candace había soñado que un hombre la mataba. Durante una cirugía practicada en un hospital de Hawái, Robert Ricketson, cirujano, tomó una decisión poco convencional y en extremo peligrosa. Arturo Iturralde, de 73 años, decidió demandar al médico Ricketson por negligencia médica luego de que intencionalmente insertara la punta de un desarmador en lugar de una barra de titanio en la espalda del paciente. Pero no fue sino hasta días después que las complicaciones llegaron, luego de que la pieza se partiera en dos, obligando a Iturralde a someterse a otras 2 cirugías para que le pusieran las barras adecuadas. Luego de que la pieza de la herramienta fuera removida, las enfermeras le sacaron de la basura y finalmente la llevaron ante un juez para denunciar la grave falta que el médico había cometido. Más tarde, se descubrió que la licencia de Ricketson había sido suspendida en Oklahoma y revocada en Texas, luego de una serie de demandas por negligencia médica. El caso anterior es algo que, a pesar de su naturaleza, no pasa a alarmar y a causar tanto escalofrío como el que estamos a punto de explorar. Donald Church, un hombre estadounidense, fue víctima de un error que tenía 32 centímetros de largo y que estaba insertado en su abdomen. Luego de haber sido sometido a una cirugía por el cáncer que padecía, Donald comenzó a sentir un terrible dolor en su abdomen. Era tanto su quejar que ni siquiera podía acostarse.
A pesar de que los médicos le habían dicho que los dolores abdominales eran un síntoma normal después de la cirugía, luego de una absurda agonía que duró 2 meses, Tunnell regresó al hospital para encontrarse con una radiografía que le revelaría una dolorosa realidad. Un instrumento quirúrgico de metal estaba insertado en su estómago y había sido dejado allí por error. Eliezer Bradley fungió como pediatra en Luz, Delaware y además, sin remordimientos, se declaró culpable como un abusador de menores que, en efecto, eran sus pacientes. Este peculiar pediatra fue acusado de haber abusado sexualmente y, en parte, violado a 103 de sus pacientes. Despreciablemente, la prueba que además de irrefutable era altamente repulsiva, era que el médico había filmado algunos de estos actos de abuso infantil en un video que tenía, con todos sus pervertidos actos, una duración de 13 horas. La víctima más pequeña tenía tan solo 3 meses, mientras que la mayor tenía 13 años. Luego de que la policía lo buscara durante meses, el hombre de 56 años fue detenido. En aquel entonces, el médico había sido acusado de la presunta violación de 9 niños, pero evidencias posteriores, y dicho, filmadas por él, revelaron que la cifra de víctimas era mucho mayor, lo que había iniciado la investigación que llevara a la captura de este criminal de bata blanca. Era la acusación de una niña de 2 años que le había platicado a su madre sobre lo ocurrido. Las evidencias fueron encontradas en video y además, material que terminó por condenarle y agregar más años a su penitencia, fue encontrado en la computadora de su consultorio. Esperar por un trasplante debe ser en extremo lamentable para el paciente, que lucha por sobrevivir día a día, y lo debe ser también para toda su familia. Quienes logran salir de esta terrible situación agradecen una oportunidad más cuando el trasplante está a punto de llevarse a cabo, pues alguien más decidió darle sus órganos para salvarle la vida. Pero el caso de Jessica Santillán no tuvo un final feliz. Después de no haber encontrado la ayuda médica necesaria, Jessica y su familia emigraron ilegalmente a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar una solución. La joven de 17 años había nacido con una deformación en el corazón que además impedía que los pulmones enviaran oxígeno a la sangre. El trasplante de ambos órganos era la solución. El proceso, luego de una larga espera, había sido finalmente posible. Pero las cosas, en realidad, se habían complicado de una manera fatal. Los órganos que Jessica había recibido no eran compatibles con su tipo de sangre. Todo había resultado un error que le costó la vida porque, a pesar de intentar salvarla con un segundo trasplante que los médicos del Hospital Universitario Duke calificaron como una compatibilidad increíblemente buena, Jessica finalmente, víctima de ese error, de un grave y fatal error, falleció el 22 de febrero de 2003 a la 1:25 de la tarde. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a mi canal y date una vuelta por él para que conozcas mis otros trabajos. Te invito también a que me agregues a Facebook y a que le des like a mi página. Así estaremos en contacto y los temas serán cada vez más interesantes. Gracias por visitarme.